Hola a todos, bienvenidos a este nuestro cuarto episodio del podcast de Tu Tribu Estelar, donde nos juntamos nuevamente con mis queridas Pauli y Nati para conversar de un tema tremendamente interesante, sobre todo en la entrada de otoño. Feliz otoño, feliz inicio de esta temporada que nos invita justamente a conectar con el tema que vamos a hablar hoy, que es el cansancio. El cansancio no solamente físico, sino que el cansancio emocional, mental y energético que se va acumulando, sobre todo en la medida que nos desconectamos de nuestro ritmo interno. El otoño como estación nos invita a soltar, a liberar y en nuestro hemisferio nos toca iniciando el año gregoriano. Terminamos, ¿cierto?, el verano, comenzamos el otoño y empieza el periodo menguante donde empezamos a aprender que es mejor ir despacio, que es ir mejor descansar, ir cuidando y replegando nuestra energía. Y por eso es que hablamos de este tema tan importante, por eso es que también nos dimos una pausa de una semana para sintonizar con las energías de otoño, para también darnos un respiro y ser también coherentes respecto a lo que justamente vamos a hablar del cansancio. Desde ahí me gustaría darles la palabra, chicas, para ver cómo se vinculan ustedes con el cansancio, cómo lo sienten, cómo lo identifican hoy. Pau. Estoy cansada. Estoy Parto cansada. con eso. Estoy cansada, jefe. Jefa, perdón. Tu tribu, estoy cansada, por si acaso. No, me cuesta darme cuenta del cansancio, la verdad. Socialmente creo que sobre todo nos cuesta como... Hay muchos estigmas con respecto al cansancio, como que siempre podemos, siempre hay que... Bueno, y yo siempre mi autoexigencia, la culpa, el del seguir. Pero generalmente ahora es como lo que les comentaba antes, darme cuenta del cansancio es cuando el cuerpo habla, cuando el cuerpo dice ya no podemos. De hecho, ya a veces solamente con decir estoy cansada, necesito una pausa, ya la carga se hace más ligera, porque me puedo identificar con respecto realmente a lo que necesito. Eso es lo que me he logrado dar cuenta, porque todavía me cuesta el cansancio, todavía es una sombra que está ahí que me cuesta abrazarla, que me cuesta con respecto al episodio anterior, como lo veíamos. Es una, es un cansancio en el cual a veces digo, sí, sí, yo puedo, y a veces no puedo. Y a veces no puedo y hasta ahí llego. Claro, es que además, como dices tú, esta autoexigencia que tenemos, que obedece a toda la construcción cultural de que nos tenemos que medir por lo que hacemos y de cuánto estamos haciendo, y esta sensación de que si no lo estamos haciendo estamos perdiendo el tiempo y es como que hay un contador detrás de nosotros, hace que nos desconectemos de esas sensaciones. Y ahí el cuerpo es clave ir sintiéndonos y, como dices tú, verbalizándolo porque también tenemos súper instaurados, no, si yo puedo, más adelante, después, y nos vamos desplazando. Yo creo que es algo que te toca a ti, Nati, mucho ver en la consulta, sobre todo con el masaje iniciático, como es algo más corporal, de cómo todo se va grabando a través del cuerpo en el cansancio. Es que sí, es súper interesante y el tema de realmente tomarse el momento para descansar y como decía la Pau, ese decir, asumirlo primero, no sentirse culpable. Y sí, el cuerpo habla, absolutamente, el cuerpo habla todo el rato. Muchas veces increíble como, por ejemplo, me ha tocado deportistas, que me ha tocado hacerle un masaje a un deportista y muchas veces su cuerpo está tan contracturado y no tiene que ver con todo el ejercicio, porque tú puedes hacer ejercicio todos los días, pero ese cansancio y la elongación es estirar los músculos y justamente ir soltando aquellos cansancios que se van acumulando, ¿no? Eso que vamos cargando. Y muchas veces no elongan lo suficiente, no elongan bien o no elongan las veces en el día y no importa si haces ejercicio o no, la persona en casa también, o sea, una mamá, por ejemplo, hay un caso que a mí me impactó, que yo los comparaba, un deportista de alto rendimiento, duro como una mesa,
de verdad, De era nivel duro de como una contractura. mesa, el nivel de contractura y lo duro que era. Y, y ya lo elongas y todo. Y una vez una mamá que durante su vida había trabajado tanto que nunca se había permitido descansar ni tomarse un tiempo, había criado hijos, era una mujer de unos 55 años y era dura como una puerta, como una mesa, era golpear una madera, rígida, fuerte, y era solo por no permitirse estos tiempos de creer que no puedo parar, no puedo parar. Era sola, una mujer sola sacando adelante a sus hijos. Toda una vida, sin descanso. Mm. Entonces ¿Cómo hasta era que? Comprimida en sí misma. Es que, claro, la así, figura duro, duro, duro. que tú expresas, Nati, claro, es como esta sensación de vamos comprimiendo, comprimiendo para aguantar y apretando para poder Tengo seguir que seguir, tengo que seguir, avanzando, tengo que seguir. que incluso llega un momento, que también en mi vivencia como que lo veo reflejado, ¿no? Llega un momento en como que se te anestesia y ni siquiera sientes esa tensión. Entonces no eres consciente hasta que, bueno, en este caso estas manos maravillosas te van tocando en un masaje y empiezas a liberar y como dices, "Oh", parece que llevas mucho tiempo ahí constreñido, apretadito, ¿cierto? Eh, Y incluso, perdón, pero ir entendiendo que a pesar que tú te permitas un masaje, a la primera tú vas a ir apenas soltando. mm, Entonces, de a poquito, ese día que te permitiste descansar, entender que incluso el descanso requiere de un ciclo, de un tiempo, mm, que de hecho ustedes lo pueden experimentar cuando salen de vacaciones, que es, salgo de vacaciones y me tomo 15 días, por eso los especialistas recomiendan mínimo 15 días de vacaciones, juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera semana tu cuerpo va a hablar y va a ser solo dolor, va a estar contracturada, va a tener dolor en todos los sentidos, porque estás recién, es como soltando la atención, no la tensión, sino que la atención, que el cuerpo está atento a todo. Entonces al soltar eso, como que recién ya, ahora puedo detenerme y el cuerpo empieza a contracturarse y a sentir los dolores y en ese relajo duele, 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 duele y hay que descansar. Y en el segundo es cuando recién puedes como empezar a disfrutar de ese es descanso. claro que se transforme como en un estado más gozoso. Porque al principio, claro, es como cuando tenemos un día donde nos ha tocado caminar mucho y llega la tarde, la noche, nos sentamos y decimos, "Oh, de verdad que no sentía cómo estaba el cuerpo de cansado". Y es que también a nivel cultural el tema del cansancio, hay, como decían ustedes, un estigma, hay un peso, hay una culpa, porque, claro, veíamos a nuestros padres, a nuestros abuelos siempre haciendo. Pero también tenemos que entender que el contexto que vivimos nosotros es un contexto tremendamente acelerado. El contexto de las redes, de estar siempre actualizándonos, moviendo, aprendiendo, ¿cierto? Hay una suerte de carrera constante que nos hace sentir que el día dura mucho menos de lo que debería durar, como que las horas no se nos hacen nada, ¿cierto? Entonces tenemos que estar constantemente corriendo, pero más una carga mental y una carga energética, porque además están todos en lo mismo. Por eso de repente uno cuando va a sitios donde, no sé, los malls, los espacios donde como hay mucho movimiento, las oficinas, etcétera, se siente esto porque son varias personas viviendo la misma descarga energética. Y ahí se traza, además de la cultura, el tema familiar, transgeneracional, el tema de cómo qué aprendimos primero de niñas respecto al cansancio, al descanso, qué tan valorado era el ocio y el descanso. Y ahí también hay como de repente nosotros como mirar en nuestro rol de madres, así como cuánto valoramos y damos espacio al ocio y el descanso de nuestros hijos, porque también esos programas nos toman desde el inconsciente, ya lo hablamos en el episodio de la sombra, lo hablamos en el de la niña interior, pero si pensamos, si nos llevamos al escenario de nuestras infancias, como cuestionarnos si efectivamente había espacio del descanso o era un constante hacer. En mi caso era un constante hacer, era como todo el rato estar funcionando y haciendo.
como que el cansancio recién lo empiezo a verbalizar ya más de adulta, dándole espacio al cuerpo cuando el cuerpo ya gritó, cuando el cuerpo dolía completamente, cuando no podía levantarme, ¿cierto? Al poco tiempo de haberme titulado, y el cuerpo dijo, paremos, y paramos o te paro, y ahí empezar a mirar, y ha sido un aprendizaje de ir desprogramándome, y es un constante de ir aprender a descansar y decir, oye, podría estar haciendo esto así, pero ahora estoy en este momento. Ahora necesito esto y esto también es productivo, porque esto es un momento para mí. No sé cómo a ustedes también les toca eso en su experiencia. Desde mi punto, también es algo similar. Siempre mi cuerpo habla. Hay partes de mi neurodiversidad que no me dejan percibir el cuerpo. O sea, si yo entré en estado hiperfoco, yo puedo estar todo el día sin ir al baño y después me doy cuenta cuando voy al baño y me dolió el orinar y me digo, wow, estuve todo el día sin ir. ¿Y por qué? Y no me di cuenta. Y empiezan los cuestionamientos, también empieza la culpa y el hecho de no sentirme responsable conmigo misma, más que ahí la culpa, el hecho de no hacerme los hábitos, de saber que si me cuesta cuando estoy en hiperfoco, encontrar una forma en la cual yo pueda encontrar el poder regularme o el poder darme cuenta de lo que está pasando en sí en mi cuerpo. Y bueno, yo viví en este estado de hiperfoco durante muchos años. Yo vivía en un trainee donde yo no paraba de lunes a lunes. Literal, yo no paraba, entre trabajo, estudio, no paraba, no paraba, no paraba. Y llegó el momento en el que paré, que fue con mi maternidad, donde me di el espacio para vivirla. Y ahí fue donde mi cuerpo empezó a hablar. Y ahí es donde mi cuerpo empezó a hablar, empezó a pedir descanso, empezó a pedir un pare. Y fue el poder entender que, ¿cómo se llama? Que también puedo ser capaz de parar, que también soy capaz de poder sentirme y que soy capaz de poder recibir este regaloneo, que es mi regaloneo. No necesito que otra persona venga afuera y me diga, sabes que descansa. Toma, yo tomo la batuta. Aprendí en este tiempo a decir, sabes que no puedo más y necesito que alguien más se haga cargo. Necesito que alguien tome, puedo dejar indicaciones, puedo dejar lo que quieran, pero necesito parar. No es porque, no es más que el querer, es porque lo necesito. Es por el Y respeto a ti entonces ahí, misma. exacto, y ahí he aprendido que tengo que tomarme mis pausas. O sea, no puedo y no quiero volver a llegar a ese límite. O sea, ¿por qué tendría que poder soportar eso por otros? ¿Y por qué? Y ahí es donde empieza la balanza. ¿Y por qué mejor no hago por mí el tomar un descanso? Por ejemplo, lo que hablaba la Nati, esta mamá comprometida, esta mamá que no para. ¿Cuántas crecimos de esta forma? Y es como, y ahí cuando la mamá tiene vacaciones, como que este año ha salido mucho eso, y la mamá cuando tiene vacaciones de las vacaciones. Entonces, y es súper, súper fuerte, porque nunca paráis, o sea, nunca es que si van al colegio, que si va, que sí hay que preparar esto, y que sí hay que preparar esto otro. Entonces, no hay como un espacio para mamás en momentos, aceptando que tengamos un muy buen partner, que podamos tomar estos relevos, que yo lo agradezco mucho, donde puedo decir, ya, llego del trabajo, necesito 15 minutos en la pieza encerrada porque necesito descargarme sensorialmente, porque ya me tienen, ¡ah! No puedo escuchar a nadie más. Esa es la sensación con la que yo, y hago esa pausa porque lo necesito para poder seguir funcionando. Entonces, desde ahí he entendido que no es una culpa, sino es ser responsable conmigo, ser responsable con lo que realmente a mí me hace bien, no lo que otros le hace bien, porque para que los otros reciban mi mejor versión, tengo que estar en mi mejor versión descansando, viviendo según mis tiempos, no la de los demás. Además que como dices, Pau, el tema de qué significa descansar para cada persona es único. Hay personas que el descanso es dormir, hay personas que el descanso es ir a caminar, ir a meterse al mar a nadar. Hay distintas formas que tienen que ver con quiénes somos nosotros. Cuando tú estabas hablando, cuando decías
que no te das cuenta del cansancio corporal, que es algo que nos pasa muchas veces. Claro, nos pasa mucho porque también venimos de estos sistemas, como decía la Nati, donde la mamá está todo el rato y vamos heredando esa visión, sobre todo las que somos mujeres, ¿cierto? De venir de linajes que no descansan, de que si ellas no pararon, nosotras tampoco vamos a parar. Y esa es una herencia que tenemos que cortar, que tenemos que desprogramar por nosotras y por las que vienen, ¿cierto? Porque no es una traición a nadie decir, ¿sabes qué? No puedo. O ¿sabes qué? En este momento no me da la energía. Y sostener la sensación de que el buque se puede caer para darte cuenta que el buque no se cae. Porque en estos momentos en que la vida nos ha parado, nos muestra que igual la vida sigue funcionando. Entonces, claro, esto se mueve mucho más adentro de nosotras que afuera. Si bien el sistema tiene un modo, etcétera, hay una narrativa, pero adentro de nosotras está esta sobreexigencia y esta carga que puede venir de nuestra historia, de la historia de nuestras ancestras, pero que hoy podemos mirarle y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero sostener más el cansancio y el agotamiento a un punto que no sea sano para mí, a un punto que yo ya no esté bien y tenga que internarme o tenga que pasar una temporada planchada o desaparecer de la vida para poder volver a sentir. En mi caso, yendo a ese punto, la diferencia es que yo era la que tenía el juicio. Ya. Yo era la También que, deben haber linajes como castigadores con eso. honestamente, no sé por qué, porque a la diferencia, en mi entorno sí se tomaban esos descansos, pero yo recuerdo desde niña, yo era la que juzgaba aquello y yo lo tenía, entonces tuve que hacer un desaprender justamente para entender que yo también merecía descansar, que yo podía ser igual una buena mamá permitiéndome un descanso, una pausa, o podía hacer mis cosas, ¿no? Y que de hecho las hago mucho mejor si me permito este tiempo de que mi cuerpo se relaje. Y es súper importante entenderlo, porque muchas veces, y vuelvo, justamente es que en los masajes esto se ve muchísimo, cuando una persona de repente llega, ¿sabes qué me duele aquí? Y el cuerpo es tan sabio, porque uno va tocando aquí y allá y qué sé yo, y de repente no se dieron cuenta dónde les dolía, y me dice, uy, no me había dado cuenta que me dolía ahí. Y tú tocaste, y ahí hay un dolor, claro, porque uno ya sabe más o menos cómo interpretar el cuerpo, insisto, habla, entonces tú sabes ahí dónde está la contractura, dónde la gente, cada una va alojando en distintas partes del cuerpo. Entonces, como, mira, lo que pasa es que en realidad no era tu espalda, era aquí abajo, las piernas, por ejemplo. Claro. Y ellas siempre hablaron del dolor de la espalda, las cargas, qué sé yo, pero sin embargo las piernas las tenían totalmente contracturadas y etcétera. Entonces, Dios, de verdad hace falta ese no sentirse culpable. Yo lo digo siempre en primera persona, porque yo era la más culpable. Yo juzgaba la siesta, pero no, yo no voy a dormir siesta. No, jamás. Yo para mí era perder tiempo. La pérdida de tiempo, claro. Sí. Y de hecho, era como que yo al contrario, a mí me faltaban horas porque yo quería hacer cada vez más cosas. Yo necesitaba más para hacer más. Entonces me podía quedar, de hecho, bueno, muchas veces me pasa, me quedo hasta la 1 de la mañana y me levanto a las 7. Pero hoy, la diferencia a mi edad, Con los años, con los años, ya, por ejemplo, sí, ya me acostumbré y me permito, hago una siesta que a mi cuerpo, una siesta de 15, 20 minutos, que me recupera las pilas. Si me paso, ya no me puedo levantar. Es como, peor. Pero esa siesta de 15, 20 minutos realmente me renueva la energía, me renueva las baterías y puedo seguir. Entonces, ir escuchando tu cuerpo porque no todos somos iguales. justamente. Y qué bueno como tener la oportunidad de explorar y aprender cómo ir modificando tus rutinas para escuchar lo que el cuerpo te está pidiendo. Porque de pronto, claro, con el tema de la siesta me hice acordar mi tata siempre, todos los días, después del almuerzo, 10 minutos sagrados
y de ahí seguía, ¿cachai? Y podía estar súper bien, pero si por algún motivo no podía dar, no le daba el cuerpo para estar hasta tarde haciendo cosas, iba quedando dormido. Entonces, es súper importante escuchar qué necesita mi cuerpo. En astrología se ve harto cuando una persona tiene poco fuego, que esto es muy importante. Es decir, si alguien ha visto su carta natal y tiene poco fuego en su carta natal, el generar rutinas de descanso es clave, porque si no, la pila no va a durar. Pero también es para todos, independiente de la distribución de nuestra carta, ver cuándo estamos cruzando un límite en nuestro cuerpo y aprender a ir replegando y retomando esa red y decir, ya, tal vez ayer sí me excedí, como decía la Pau, uno dice, bueno, tengo que ser más responsable conmigo y mañana voy a empezar a darme cuenta cuando mi cuerpo me da las señales de, ok, para, ya es suficiente, anda a darte un descanso. Porque además, si no, esto se va haciendo crónico. Sí. Lo vamos tomando como Ahí, parte de la rutina. y ahí lo vamos viendo y lo vamos tomando y lo hacemos parte de como que es normal. Es normal estar cansado, es normal que el cuerpo esté no de al 100, es normal que tenemos que seguir avanzando, es normal que tengamos sueño o que nos quedemos dormidos todos los días y pasa a ser parte de lo normal. Pero ¿es realmente normal? ¿Tu cuerpo está realmente al 100 como debería estar? Y eso es como, son como hay pequeños parámetros donde podríamos preguntarnos qué es realmente, porque no es normal para el resto, es normal para ti, para mí, para cada uno según el cuerpo. O sea, lo normal no intentemos que sea lo normal para otros, sino que lo normal con respecto a quién eres. Y por eso hablaba como el conocer el cuerpo, porque tú tienes que buscar qué es lo normal para ti. Yo, por ejemplo, tengo mucho fuego en mi carta, pero eso no quita que yo necesito una pausa, necesito salir, necesito un tiempo, porque mi fuego se excede. Entonces cuando hay mucho fuego, también. Entonces no es un tema ¿Qué más? es un tema de saber realmente lo que nos pasa, cómo nos sentimos, cómo es mi autocuidado, porque a veces el cansancio lo vemos como que no, para descansar tengo que estar en la cama viendo el celular o viendo la tele, pero realmente descanso, porque por ejemplo para mí a veces descansar es escribir. Para mí a veces descansar es pintar, para mí a veces descansar es que, porque el cansancio mental también está activo. Entonces, para mí a veces el descansar no siempre significa el dormir o, o el desconectarme de la gente, sino que empezar a mover la pierna, empezar a jugar con el lápiz. Entonces, también son momentos de descanso porque nos sacan de esta rutina, de esta estructura, de esto que yo tengo que estar rígido, que era lo que hablábamos la vez pasada, de que yo tengo que estar de cierta forma sentado porque así yo parezco una señorita. ¿Quién nos dijo que así se comportaban las señoritas? O sea, la señorita, hay distintos tipos de señorita y ninguna cosa es normal igual a la otra. Entonces, desde ahí es como cada uno lo quiere tomar, cada uno lo quiere vivir y desde ahí uno se forma su normalidad. O hacer deporte, descansar haciendo deporte. Es que ese es el tema, es reconocer tu cuerpo, justamente. Saber cuáles son tus necesidades y qué es lo que finalmente hacer, qué es lo que tú haces que te da más energía. ¿Dónde recargas pilas? ¿Haciendo qué? ¿Leyendo un libro? Porque no es estacional, Acostando, es nutrirte. justamente. Y ahí, Pau, tú tocaste un tema súper importante porque hay distintos tipos de cansancio. Hay cansancio que es el primero que uno asocia, ¿no? El desgaste corporal por las rutinas, por las actividades, por el ajetreo, pero también tenemos, y hay que validar los otros tipos de cansancio, el cansancio mental, de estar sosteniendo una carga mental, como cuando hablábamos del tema de la maternidad, que es la carga mental de saber todo lo que tiene que pasar respecto a tus hijos, ¿no? Que es una carga que en términos de genera cansancio. Em, el cansancio mental del trabajo, el cansancio mental que también aumenta cuando hay problemas de inestabilidad en la empresa y hay despidos masivos, por ejemplo.
o distintas situaciones en las empresas que pueden generar mucho ruido. El descanso del ruido, el descanso sensorial, que ahí tú lo mencionaste respecto a esta pausa que tú necesitas tener todos los días después de llegar del trabajo para resetearte sensorialmente. eh, el cansancio emocional, cuando estamos sosteniendo situaciones emocionales complejas, agotadoras y que sentimos que no avanzan, o no sé, cuando nos toca acompañar a una persona en enfermedad o cuando nos toca acompañar problemas de, no sé, de los hijos en el colegio, en fin, distintas situaciones que van generando un desgaste emocional El o, cuidador, sí. sí, el conflicto también cuando hay temas en la pareja no resuelto, en fin validar el cansancio emocional, que se siente tan abrumador como el cansancio físico, porque de repente uno puede decir, "Ay, pero ¿de qué estoy cansada?" Yo siempre molesto a mi marido con eso, así como estoy cansada, ¿de qué? Porque es como el discurso que yo me hacía a mí misma, "Ay, estoy cansada, ¿de qué estás cansada si no has hecho nada?" Así como has estado, no sé, sentada la mayor parte del día o has estado solo con los niños, o en fin, como todos estos discursos que vienen un poquito heredados y que de repente eh, uno se los traga, pero después empiezas a mirarlo y decir, está bien, si puede que haya estado, entre comillas, todo el día acostada. Me acuerdo cuando estuve con temas de salud severo, estaba agotada y era como, estás todo el día acostada, ¿de qué estás agotada? Del estrés, del cansancio emocional, del cansancio del corporal de mantener. recuperarse, claro. Entonces, todos esos cansancios hay que validar y no hay uno más importante que el otro. Todos necesitan descanso. Cuando tú hablas del cansancio emocional, muchas veces lloramos y decimos, ¿por qué estamos llorando? ¿Por qué ahora estoy, si no tengo pena, no pasó nada que me emocione y que me haga o cuando, no sé, yo cuando estoy emocionalmente y no puedo llorar, pongo una película para llorar, porque yo sé que estoy emocionalmente cansada y necesito llorar, necesito botarlo, Desahogarme. necesito desahogarme, entonces pongo una película y lloro y lo boto. Entonces, muchas veces, o no sé, por ejemplo, alguien que encontró una araña y lloró con esa araña, pero resulta que tuvo toda la semana difícil. No es la araña, es Explotó. la acumulación de toda esa semana complicada y que se expresó en un momento que encontró que tenían que liberarse. Y es sumamente, y eso sobre todo como con los hijos, que a veces no reconocen tanto eso, y es súper válido el hecho de que ellos puedan, con estas pequeñas cosas, decir o ver o sacar esta pena, esta rabia con estas pequeñas cosas, porque al final así se desahogan y también es un cansancio y también es válido y para nosotros También se igual. cansan, Es, porque a veces la gente cree que los niños no se cansan y se cansan. Mucho. es mucho, Y un mucho, por niño ejemplo, cuando es de noche y está vuelto loco es que está súper cansado, que se Cuando uno se pueden quedar trepa. dormidos porque están cansados. Sí. Y es importante, por eso es tan importante, por ejemplo, en los niños, que muchas veces ellos no saben cómo expresarlo, pero muscularmente les duele mucho el cuerpo, sí, particularmente cuando empiezan estos estirones, Mm. este proceso de crecimiento, ellos empiezan con dolores muy fuertes. Entonces, qué rico es, por ejemplo, un pequeño, si tenía el tiempo, incluso a uno como mamá, ojo, le sirve de relajo y de unión con el niño. Hacerle un pequeño masajito, cómo te salga, sobarle, tocarle un poquito con Digamos situación. crema, ¿cachai? Yo, una cremita con lavanda, un aroma a lavanda, y hacerle un masajito, una luz tenue, un cariñito, no importa, no forzar, no, te tienes que dormir, no, es relájate, respira y relájate, nos sirve a los dos. Y contenerlo, y simplemente ayudarle que vaya soltando el cuerpo, porque si tú lo tocas, se va sintiendo y aprendes a conocer también muscularmente el cuerpo de tu hijo. Mm. Yo a mi hija mayor le hacía todas las noches, le hacía masaje. A mi hija menor ya no tenía tiempo. Es que además está eso, pero sí empezar, ayudarlos a reconocer que de repente cuando ya es tarde se tienen que acostar y tú vas y le dices, anda a acostarte, o lloran, es que están cansados, es que Sí, efectivamente eso es. Eh, y también en distintos escenarios, ¿no? Porque tal vez tú dijiste,
pero es que salimos, pero había mucho ruido y quedó agotado sensorialmente. Si a todos nos pasa, sobre todo a los neurodivergentes nos pasa, que nos agota el ruido, ¿cierto? A los niños mucho más, porque tienen menos herramientas y esas son las que tenemos que ir entregándolos. Así es. Escucharlos. Sí. Y a veces decimos, ¿cómo vas a estar cansado si estás todo el día haciendo nada? Sobre todo en la adolescencia, que uno quiere que nos ayuden, que hagan cosas y todo lo demás, pero están con una carga súper grande que es el crecer, el generar nuevas células, el Las empezar a hormonas están de expandirse, loco. Exacto, entonces hay una cantidad de energía que necesitan esos cuerpecitos tan lindos, pesados, eh, que esa energía que necesitan ellos es válida y Y el también es desgaste emocional. necesario que descansen. Y el desgaste emocional, y aparte que van a tener toda la vida para cansarse más y para descansar, y cuando sean adultos van a tener más cosas que hacer y no nos vamos a estresar por pequeñitas cosas que nosotros a veces pensamos que son muy grandes, pero también es parte del conocernos y reconocernos a nosotros en el acompañamiento junto con ellos. Claro, porque ahí uno se empieza a mirar. O sea, yo a través de mis hijos me he aprendido a mirar mucho y a entender que, uff, claro, no paraba. Y eso se fue grabando como un aprendizaje. Claro, son como los maestros que van a ir diciéndonos, ok, fíjate, Veo a mi niña. sí, po, a través de ello y empezar a decir, oye, no paraba. Yo me acuerdo en distintas ocasiones que la vida me ha mandado a parar por temas de salud, justamente ha sido por eso, por no parar en el desgaste de que tengo que hacer. Cuando la Nati hablaba de cuando recién somos mamá, yo creo que esa fue la primera experiencia fuerte espiritual que tuve, porque era como mi guagua se dormía y yo, pum, a limpiar baños, barrer la casa, preparar todo, y como me voy a sentar y luego voy a despertar. Porque todo el mundo decía, no, es que esas cosas hazlas cuando el bebé, porque es como, ¿cómo voy a poder hacer las cosas con la guagua? No, cuando duerma. Y al final no paraba, porque cuando son muy chiquititos, y claro, ahí tuve una experiencia espiritual súper fuerte que me mostró esto y fue, ya, ok, vamos a regular. No se va a caer la casa si la limpio no todos los días. En ese tiempo era como súper rígida, es muy como Mónica Geller de Friends. Muy, mi casa era todo un paraíso de la limpieza. Bajamos, no pasa nada. No nos vamos al otro extremo, pero sí cuidamos, ¿cierto? Y así después, me acuerdo, la Aurorita tenía meses y me pongo a estudiar. Entonces, ¿cuándo estudia? Cuando la guagua duerme. Y eran las 2 de la mañana y yo durmiendo, o sea, yo, perdón, estudiando. Entonces, así en ese no parar, llega un punto en que el cuerpo me dijo para y empieza, porque el cuerpo no da más. Pero claro, yo en mi cabeza decía, pero si no estoy haciendo grandes esfuerzos, pero era la cabeza. Había un desgaste mental, un desgaste emocional súper fuerte y empieza esta soberanía sobre mi cuerpo de decir, ya, paremos, hasta aquí. Perdón, y déjame hacer una acotación. No solo la cabeza o tu cuerpo, hormonal también. Además, Y eso hay que entenderlo y validarlo, porque mm, muchas veces se nos olvida. No tomamos en cuenta el tema de la revolución hormonal que nos puede producir la adolescencia, por eso los adolescentes necesitan tanto dormir. Las mamás recién paridas, está bien, hay una hormona que les permite estar más activa, pero también necesitan descansar, el cuerpo se está recuperando. durante todo el periodo de Y lactancia, es puede súper extenderse algo. fuerte. Claro, La menopausia claro. con Bueno, la adolescentes y la menopausia con todo, claro, porque es son esas cosas que fuerte. no las vemos, pero que van generando un descanso y tenemos que hablarlo para validarlo, pero para Y no aprender solo a a, nos, sí, y a darnos un y no descanso. solo, perdón, y no solo a nosotras como mujeres, sino que también a los hombres. Si llega mucho más tardía, pues que nosotras ya estamos saliendo de la menopausa o la edad que uno espera que tenga menopausia, el hombre también vive un proceso, una revolución hormonal donde también necesita un descanso, donde también se ponen más irritables y no lo ven y Claro. no son conscientes. Y también la Y adolescencia. también el,
Y también la adolescencia, que en el hombre dicen la edad del pavo, sí, pero andan así porque las hormonas andan para todos lados y, y no saben qué hacer, pues sí, sí, imagínate, te están diciendo, hace esto otro, esto y esto, y el cuerpo anda para allá, para acá, para allá, para acá. No, no, no alcanza, no, no, biológicamente es difícil. Entonces, no es una cosa de querer o no querer. Entonces, todas estas situaciones que a veces son difíciles cuando nosotros estamos, también son difíciles cuando llegamos a los picos de cansancio. Por eso es bueno como ayudar a nuestros hijos a educar a que aprendan del cansancio y desprogramarnos a nosotros y fomentar, ¿cierto? Estas nuevas narrativas donde valoramos el descanso, donde el descanso ya no es algo que nos ganamos, sino que es algo que merecemos. No es algo por lo que batallamos todo el año para 15 días, 20 días, ¿cierto? Pero que como dijo la Nati al principio, estamos todos ahí en modo adaptación, y que a veces también se vuelve otra carrera, porque a veces como ir a un lugar y no descansas y no paras, porque el descanso en sí mismo esencialmente nos confronta, porque el descanso real es encontrarnos con nosotros mismos en el presente, como sea, a través del deporte, a través del arte, a través de estar en un estado contemplativo, pero nos conecta con nosotros. Y como eso nos confronta y no nos resulta cómodo, seguimos llenando la agenda. O porque esperamos tanto para darnos momentos de gozo, que cuando tenemos un espacio tenemos 100.000 actividades por hacer, porque no las hemos podido dosificar durante el año. ¿No? Como que vamos de vacaciones y llevas en la maleta el libro, la acuarela, la guitarra, no sé qué, la flauta, los juegos de mesa y vas a ir con miles de lugares y al final no descansaste nada, porque todo era una O actividad. tomáis todos los tours posibles para Claro, conocer toda la ciudad completa en un día. en un día, claro. Voy a estar un día acá, un día allá y vamos haciendo la locura de no descansar. Entonces sí, el descanso puede ser viajar, por supuesto. Puede hacer todas estas cosas, pero dosificadas, conectados con nuestro presente. No en el correr. Y ahí está el falso descanso, que es el que nos anestesia, ¿no? Porque el real nos repara. Y ahí es donde podemos ir discriminando. E Es que inevitablemente, muchas veces en estos descansos, muchas veces también, y ahí es donde hay que ser muy objetivos con nosotros mismos e ir aprendiendo a abrirnos poco a poco, es no nos atrevemos a mirarnos. No nos atrevemos a mirar nuestra vida luego de la inercia de todo lo que traemos, porque a lo mejor cometí errores y no me atrevo a mirarlo y a enfrentarlo. Prefiero seguir en una inercia, en un ajetreo que me lleve como caballo carrera sin mirar la embarrada que estoy dejando al lado. sí. No solo para otros, sino que para mí misma o mismo. Y ese es el punto, es no tener miedo, no pasa nada, todos tenemos derecho a equivocarnos y todos nos equivocamos. Entonces hay que ir permitiéndose, yo siempre digo, tómate unas vacaciones, pero deja unos días antes para descansar de las vacaciones, cuando regrese, antes de volver al trabajo. Para aclimatarte, para volver al ritmo también del lugar donde estás, como darte los espacios de acomodo que también necesita el cuerpo y tu mente. Porque Arreglar tu casa. justamente, a veces el descanso puede ser generar el orden, Uh-huh. porque es el cuidado de Sí. tu espacio que se traduce en un orden interno y que nos ayuda como a estabilizarnos, ¿no? Porque cada persona va a tener su mapa y cada persona va a tener su ritmo. El tema es ir lo importante es ir a reconquistar ese ritmo y conocer ese ritmo y qué es lo que a mí me alimenta y me nutre. Porque descansar es como volver a casa, volver a sentirnos en hogar. ¿Qué es lo que te hace sentir cómodo? De pronto puede ser cocinar, ¿cierto? Hacer algo rico, sentarme a comer algo rico con la familia, conversar, listo. Ese es mi descanso y no es estar acostado. O mi espacio de descanso es acostarme debajo de un árbol o en la playa, no a nada ni a nada, sino que a sentir el viento
y la arena, ¿cierto? Y estar en ese momento. Pero cada persona tiene que ir reconociendo su forma y cómo su cuerpo le dice cuando ya es suficiente. No es cuando ya nos pasamos unas buenas cuadras del agotamiento y el cuerpo colapsa y dice, ya no más, me apago y no puedo, cancela todo lo que tienes Totalmente. que hacer porque ya no puedes más, sino que empezar a decir, ah, no, si no freno ahora, que en mi caso pasa mucho con la fibromialgia, ¿no? Que es como, si no pones atajo antes que esto eh, Exploté. explote, o sea, si no pones atajo pronto, esto va a explotar. Entonces, si el cuerpo empieza a decir, estoy cansado, no le exijas más. Al contrario, dale el descanso que necesita. Porque quienes más nos exigimos somos nosotros mismos. Justamente. Ahí está el punto. Y reaccionamos o accionamos de acuerdo a lo que creemos, lo que hemos aprendido que el sistema u otros nos pide. Pero no ponemos en la balanza si eso me hace, me nutre, me hace bien o realmente lo quiero. ¿Qué quiero yo? Llegar a un punto de equilibrio a nivel familiar, con mi señora, con mi marido, conversemos, ¿cómo descansamos los dos? No solo viaje para allá, viaje para acá, o hacemos lo que tú digas o lo que el otro dice, o los niños dicen, Claro. y ese es el punto. Enseñamos con el ejemplo, ¿cómo van a aprender los niños a conectar con ellos mismos? Solo si yo se los muestro, si lo hacemos juntos. Sí. Y ahí es como darle la vuelta a con lo que crecimos, que es totalmente válido el cómo no vivir sobre cómo crecimos, sino vivir como nos sentimos, Mm. como cómo nos abrazamos, cómo nos hacemos nanay, cómo nos vamos aprendiendo a reconocer, porque al final es eso, porque no, como decían ustedes, no siempre el descanso es el mismo para todos y no siempre el descanso no es el mismo en el momento en que lo necesito. A veces puede ser que no estoy en unas vacaciones y nos enfermemos, pero ¿por qué nos enfermamos? Porque esperamos hasta último momento, porque nos escuchamos o porque el cuerpo nos dice, sabes que no tienes que hacer planes y es momento de parar completamente y absolutamente. Entonces, pero también es parte del poder decir, ya, esto no es ahora, pero por algo no es ahora. No es cuestionarnos, no es decir, pucha, porque esto no lo hice antes, por qué no paré, porque también podemos polarizarnos hacia el otro extremo, por qué llegué a tanto para verme. Bueno, si no hubieras llegado a tanto, nunca te hubieras reconocido, nunca te hubieras visto, nunca hubieras visto tu descanso y haber transitado en esta sombra, en ese momento, para llegar a darte cuenta realmente lo que tú eres o lo que tú sientes, que también eso es una parte del transitar y que es necesario el cómo lo vivimos y el cómo lo aprendemos. Mm. Claro, y ir desprogramando con eso que dices, Pau, ir desarmando el concepto de la culpa, que de pronto ha quedado tan enquistado y que nos obliga a hacer cosas que nosotros no queremos porque lo que sea, ¿no? Lo que nuestra mente haya imaginado, lo que el discurso haya sostenido, pero nuestro cuerpo necesita compasión. Porque como hablamos muchas veces antes, o sea, para amar a otros tengo que amarme a mí, para eso tengo que ser compasivo con lo que mi cuerpo necesita. Las reales necesidades en las circunstancias que nos tocan. Porque también hay situaciones que obviamente no podemos controlar, como la que tú graficabas, Pau, que de repente tenemos todo un plan y nos enfermamos. Bueno, tal vez es una forma que el cuerpo nos dice, bueno, ahora yo soy protagonista y empecemos a aprender a dosificar el descanso día a día, en estas microsiestas, en hacer todos los días algo que me guste, pero que me encante, aunque, entre comillas, no sea productivo para nada. Porque al final, digo entre comillas, porque sí es productivo porque es para mí. Y me devuelve esta energía que hablaba la Nati antes, de ¿qué hago? ¿Hago cosas que me ponen en pausa o cosas que de verdad me dan energía? Y hacia eso, Es una inversión. justamente. Nutrir.
para poder seguir. ¿En qué? En lo que nosotros queremos hacer, no en la carrera que nos hemos autoimpuesto o que aprendimos que teníamos que vivir, ¿cierto? Eh, Darle ese freno y darnos ese valor. Porque muchas veces nuestra vida nos desconecta y es cierto, a todos nos pasa. Nosotras cuando conversamos y preparábamos este capítulo decíamos, es que nos pasa a todas. Y ahora en otoño se siente mucho el cansancio. Por eso también era como el momento perfecto que se alineaba tanto la energía para hablar del cansancio. Porque en otoño, ¿qué pasa? Los árboles se van despojando de lo que no es esencial. ¿Para qué? Para luego vivir el proceso de la muerte de invierno y renacer. Eso mismo que está pasando afuera en la naturaleza pasa a nivel interno. Y nosotros empezamos a sentir qué es lo que ya no es necesario, que no es urgente. Porque claro, en primavera y verano, como estamos a tope de sol, estamos muy enérgicos y ahora es como ya, ahora vamos a un periodo de guardarnos. No hibernamos, los seres humanos no, pero sí entramos en un proceso menguante de ir descansando, de ir darnos espacio. Por eso nos refugiamos mucho que las cocinas, las sopitas, las cosas calentitas que nos abrigan y nos llevan a relajar el cuerpo, porque el calor ayuda a relajar el cuerpo, ¿cierto? E ir soltando todas estas exigencias, porque es tan importante hacer esto. No, a veces el frío nos obliga a decir, no, no quiero hacerlo, ¿no? Así como, prefiero estar aquí calentito que estar haciendo otras cosas. Entonces, inevitablemente el ritmo de la vida nos va diciendo, ahora baja, ahora baja. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia adentro. Y esa es la gracia. Porque si nos damos el espacio del descanso, conectamos de manera introspectiva, no nos desconectamos con el cansancio, sino que nos conectamos con el descanso para que después seamos semilla. Porque si no vivimos ¿cómo se llama? En un día constante, el día de la marmota, todos los días iguales, siempre igual, siempre haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no he ido adentro a mirar mi brújula y decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que hoy me interesa, qué es lo que hoy me gusta, qué es lo que hoy me nutre. Y esa es la trampa del cansancio, porque el cansancio nos hace creer que todo es urgente, que todo es importante menos nosotros, y que tenemos que seguir sosteniendo lo mismo porque ya llevamos sosteniéndolo y por alguna forma, si estamos ahí con todo esto encima, es porque es importante mantenerlo así. Y cuando bajamos las manos y decimos que descansemos, nos miramos y decimos, ¿sabes qué? Tal vez eso totalmente ya no me hace sentido. Y empiezo ya a generar un nuevo ritmo, una nueva conciencia. Nos vamos como hemos hablado en otras ocasiones, alineando con la energía de la rueda del año. Nos vamos alineando y nos damos cuenta lo importante que son estos procesos en los cuales a veces creemos que tenemos que vivir al mismo ritmo que veníamos, pero la vida nos hace parar. El sol empieza a ocultarse más temprano, esto nos trae el frío, nos trae que queremos acostarnos más temprano porque estamos más arropaditos, más calentitos. Entonces, a veces no hacerlo, porque si te cuesta reconocerte, te cuesta verte, guiarte por estas pequeñas señales de la naturaleza donde te dice vamos con calma, vamos lento, vamos con pausa, porque a veces sí es necesario ir con pausa. A veces sí es necesario tomarte un tiempo, eh, insisto mucho en reconocernos, porque siento que todo lo que hemos hablado en esta nueva temporada y en los episodios de la temporada 1, es eso, es el reconocernos. Todos estos temas nos han llevado al vernos realmente como somos y a dónde nos lleva esto en que nosotros somos. Es un transitar del hecho de todo lo que dejamos de lado en algún momento, volver a tomarlo, volver a abrazarlo para que podamos salir al mundo y en tribu salir con esta tribu que podamos ir nutriendo, que podamos ir viviendo. Y ahí es como lo importante que es el movernos con otros. Como el mensaje, ya recuerdo ayer el mensaje de la Nati, qué importante que no había tenido esa pausa
y que ella nos haya escrito y es como, wow, qué valioso que alguien se haya tomado el tiempo para darse la pausa y yo también pausar el momento. Que es rico estar conectados con otros. Es rico estar conectado en esta sintonía en la cual uno dice, sí, aquí es. Entonces ahí es como, y todas esas pausas también es parte del cargar la energía de este cansancio, de que tenía un fin de semana tan, ta, 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 y el parar, el bajar, el tomarme el tiempo de escribir, de nutrirme con las personas que diariamente me nutren. Mm. Y también súper importante en eso, Pau, es el respeto al cansancio del otro. Yo siento que también, así como aprendemos a respetar nuestro cansancio, aprendemos a respetar el cansancio de nuestros hijos, de cualquier otra persona. Sí, Porque como el cansancio no se ve, hasta que explota, cuando se explota, ahí es muy visible, ¿no? Suele ser muy visible. Pero cuando no se ve, es como uno no sabe la procesión que la persona está viviendo, básicamente. Pero también dentro de las suposiciones que a veces en el prejuicio podemos hacer, incorporar, oye, a lo mejor esta persona está súper cansada, tal vez esto no la está haciendo de que está vuelta loca, en fin, haciendo algo que no corresponde, sino que está actuando de esta manera porque está muy agotada. Y está tan agotada que se desconectó de sí misma o de sí mismo. sí, Porque hay que hacer como un tejido, ¿no? Así como para mí y para los otros, por mí y por todos mis compañeros. Y todos tenemos que generar una cultura bien tratante. Y para eso hay que darnos este espacio de reconocernos para que a través de nosotros mismos también podamos reconocer al otro. Este episodio yo lo encuentro maravilloso, sobre todo en la sincronía que tiene con el momento que estamos hablando, partiendo el otoño, comenzando con esta energía menguante, como decía, de ir replegando nuestra energía, nutriéndonos y volviéndonos un poquito más a la introspección. Cada día sí va a ser más fuerte esta energía hasta que vivamos el solsticio de invierno, que es el punto más fuerte, y de ahí de a poco la energía vuelve a retomar y volvemos, ¿cierto?, al periodo expansivo del año. Ahora estamos en el momento de contracción, pero con amor, con compasión, vivámoslo así. También démonos espacios, nos va a tocar también el cambio de hora también genera otro cansancio, otro estrés mental, otro acomodo, el cuerpo también lo sufre, entonces hay que darnos estos espacios de decir, a ver, necesito incorporar hoy, y eso como meta la sugerimos, cada día incorporar una rutina, un espacio de descanso a nuestra rutina. Un momento para inhalar, para sentirnos, para escanearnos, incluso decir, a ver, ¿cómo está el cuerpo? ¿Hay alguna parte que me duele? ¿Alguna parte que estoy sobrecargando? E ir generando estrategias. Porque el descanso no es el final del camino, es el lugar donde tú vuelves a encontrarte. Y ese es el sentido de este episodio. Que recuerde que el cuerpo cuando está cansado no está fallando, te está hablando, te está entregando un mensaje para que lo tomemos y volvamos a nosotros mismos. Y para eso tenemos que ser compasivos. Les damos las gracias por habernos escuchado, por haber compartido una vez más un episodio de Tu Tribu Estelar, a Nati, a Pau, a Caro, que esta vez no se pudo sumar, pero sin duda también estuvo en el trabajo del conversar del cansancio. Recuerden seguirnos en nuestras distintas plataformas, en YouTube, en Spotify, Instagram, TikTok, Facebook y en el canal de difusión de WhatsApp. Recuerden enviarnos mensajes, nos encanta siempre leerlos. También si quieren que hablemos de algún tema, por favor escríbanos, porque si bien nosotras, como ya les hemos dicho, hemos hablado un millón de temas en las opciones de lo que podemos ir conversando, siempre es rico también ir nutriéndonos de la tribu y poder también levantar estos temas que a ustedes les interesen. Deseamos que tengan una buena jornada según el momento que nos escuchan y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.